Padre, queremos darte muchas gracias, Señor, porque has venido a ser el todo de nuestra vida. Cuando buscábamos una razón para vivir, un objetivo, Señor, para autorrealizarnos, fuimos heridos, decepcionados y fracasamos en todo cuanto emprendimos, Señor. Pero cuando tú viniste, Señor amado, llenaste ese vacío, Señor, y nos diste una razón para vivir, Señor. Por eso te damos gracias. Pedimos que el día de hoy, Señor, tú puedas hablar a nuestro corazón. Tenemos grande necesidad, así como nuestro cuerpo requiere alimento físico, también nuestra alma requiere el alimento espiritual. Señor, tú tienes la virtud de poder repartir de acuerdo a la necesidad de cada uno de mis hermanos. Por favor, te lo suplico. Al que sanidad, sanidad, al que instrucción, instrucción, al que milagro, milagro, Señor. Padre amado, al que corrección, corrección, al que fe, fe, Señor, de acuerdo a tu soberano plan, para gloria y alabanza de tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Muy bien, hermanos, vamos a pedirle de alguna manera al pastor Iván si puede pasar al frente. Vamos hoy, Señor nos tiene una palabra para nosotros, hermanos. Vamos a estar muy expectantes, por favor. Gracias, hermano, bienvenido. Dios te bendice. Amén, el Señor Jesús. Damos gloria a nuestro Dios. Es un gusto estar entre ustedes, hermanos. No teníamos contemplado, pero en el propósito eterno de Dios estaba ya diseñado este día, hermanos, este momento. Y doy gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por el pastor de este lugar, que el Señor siga bendiciendo su vida y respaldando el llamado que Él hizo en algún momento a su vida. Y que Dios bendiga a nuestros hermanos que sirven, a cada uno de ellos. Es un privilegio servir al Señor, hermanos. Tengo 26 años ya, y algo que he tenido en mi corazón y en mi mente como convicción es que, dice un canto, ya volver atrás ya no es para nosotros, hermanos. Vienen dificultades, vienen dardos, vienen tentaciones, vienen pruebas, pero es necesario, hermanos. Es necesario que todo esto acontezca en nuestra vida. Gloria al Señor Jesús. Vamos a pasar a la palabra de Dios. Es un privilegio compartir entre ustedes, hermanos, este mensaje. Y cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto a oír la palabra de Dios, Dios habla a nuestra vida de una forma especial, conforme a la necesidad que hay en nuestro corazón. Quizá durante los primeros minutos no te identificarás con la palabra, pero en algún momento algo te hará reflexionar, algo te hará meditar, porque es Dios el que quiere hablar y el que está hablando a tu vida. Amén. Vamos a la primera carta a la iglesia de los Corintios, en el capítulo 4, hermanos, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 4. Y quisiera que le diéramos lectura solamente al verso 20. La carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 20. Amén. En el nombre de Jesús leemos de la siguiente forma: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Todos juntos? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Aleluya. Durante el tiempo, hermanos, en que el pueblo de Israel, quiero hablar un poco respecto a la transición de Israel. Durante ese proceso que Israel pasó, hermanos, de la esclavitud en Egipto a poder poseer la tierra prometida a los padres, la tierra de Canaán, en donde vemos en la historia del libro de Génesis, era el lugar de donde salió Abraham en algún momento. Pero durante esa transición que el pueblo de Israel pudo experimentar, sucedió algo, hermanos. La palabra de Dios en el libro de las Crónicas nos habla, en el libro de Deuteronomio nos habla en el capítulo 8, que el propósito por el cual Israel tenía que pasar por esa transición del desierto, hermanos, y es que el desierto es muy importante para nuestra vida. El único propósito por el cual Dios permitió que Israel pasara por ese proceso era para probar, para ver y darse cuenta
si en el corazón de ese pueblo iba a haber obediencia ante los estatutos de su Dios. Hermanos, el único propósito por el cual las pruebas, las circunstancias, por así llamarlo, el desierto por el cual atravesamos, es porque Dios quiere ver la actitud con la que nosotros vamos a responder a lo que Él nos ha pedido, hermanos. Es increíble notar, hermanos, que en medio de esta sociedad que estamos viviendo, es una sociedad de peligro, hermanos. Es una sociedad de incredulidad. Tú sales por ahí, hermano, y de repente te encuentras una persona que no cree en nada. No cree en nada, hermanos. Sencillamente también te encontrarás personas que creen en Dios a un estilo buffet, hermanos, donde a Dios lo ven como que a la carta. Según lo que me guste, según lo que yo quiera o como yo lo vea, así es como yo voy a entregarme, ofrecerme o presentarme a ese Dios. Y hemos perdido un poco a detalle qué significa, qué quiere decir el propósito de Dios para nuestra vida. Y algo de lo que yo quisiera compartirte en esta noche es eso, hermanos. La palabra de Dios nos ha enseñado durante esta transición que nosotros somos peregrinos en esta tierra, hermanos. Somos pasajeros, no somos eternos. Yo sé que alguno de ustedes quisiera ser eterno, ¿verdad? Pero no es así, no podemos ser eternos, hermanos. Desgraciadamente o afortunadamente, según como tú lo veas, Dios nos diseñó de una forma específica, a la cual durante cierto tiempo nuestro cuerpo tiene que menguar, tiene que volver de donde fue formado. Y esto tiene un propósito y esto tiene una razón. Dios es perfecto, Él no hace nada de improviso, hermano. Él ya tiene algo diseñado para nosotros. Y ese entendimiento, hermanos, que nosotros adquirimos a la verdad de la palabra de Dios, viene a través de un motivo esencial, hermanos. Es cierto mencionar que Dios es un Dios amoroso, que Dios ama a todos, que sin duda alguna, hermanos, Él vela por su iglesia. Eso es muy cierto, hermanos. Pero aquí la otra cuestión, y esa sería la cuestión número 2 o el punto número 2, es la iglesia, hermano, ¿qué está haciendo por Dios? Porque sencillamente, hermano, nosotros cuando vamos a los pies de Cristo, cuando elevamos una oración a Dios, créame, hermano, que cuando hay un corazón sincero, Dios contesta y Dios responde. A lo mejor no de la forma en como tú lo querías, pero al final el propósito se hace. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando Dios viene a tu vida y te encarece algo, te pide que hagas algo? Normalmente, hermanos, y podamos hablarlo en un porcentaje, el 70% de nuestras respuestas son: espérame, déjame terminar esto, dame tantito tiempo, ahorita no, Señor, hay algunos pendientes que tengo que hacer, dame tiempo para hacerlo. Pero, hermanos, yo creo, hermano, que el tiempo en el que estamos viviendo ya no es un tiempo en el cual todavía podemos pedirle permiso al Señor que nos deje todavía un poco y que después obremos lo que Él nos pide, hermanos. A mi parecer y a lo que mis ojos pueden ver, el medio en el que estamos viviendo, hermanos, es un medio muy difícil. Hermanos, los tiempos no son como antes. Si estuviéramos en los tiempos de antes, quizá pudiéramos, y eso digo, quizá pudiéramos vivir más ligeramente, hermanos. Pero desde que el espíritu, hermanos, de la apostasía, el espíritu del anticristo se rebeló contra la voluntad del Cordero, desde ese momento hay una lucha, hermanos. Tan claro es que la epístola a los Gálatas, el apóstol Pablo exhorta a esta iglesia y le dice: no es posible que ustedes, siendo habido empezado en el espíritu, vengan a terminar en su carne. ¿Cómo es posible eso, hermanos? ¿Por qué? Porque Él nos enseña que tenemos una lucha entre nuestra carne y el espíritu. Y dice la palabra de Dios que la carne se opone a la voluntad ¿de qué? Del espíritu, y el espíritu a la voluntad de la carne. Es decir, que cuando yo quiero pensar algún pensamiento, el espíritu me contrista y me dice: no pienses eso.
Y hay una lucha, hermano, hay una lucha que se vive día a día. Puedo decirme y atreverme a decir que minuto a minuto, hermanos. A lo cual Dios no nos libró de eso. Dios no nos dijo, bueno, voy a sacar a Iván para que deje de luchar con su carne. No fue así. Antes bien, voy a dejarlo en esa humanidad para que yo vea en su corazón de qué forma va a responder a todo lo que le acontezca. Y ese fue el propósito por el cual Dios transicionó al pueblo de Israel. Y la palabra de Dios nos enseña de un hombre, hermanos, un joven, junto con otros 3 hermanos que fueron llamados por un rey, el rey Nabucodonosor. Pero leyendo esta historia, hermano, a mí me llama la atención porque dice que cuando los manda a llamar a los muchachos, a los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Gloria al Señor. Gloria a Dios, hermanos. Y manda a llamar a los jóvenes, pero no a cualquier joven, hermano. No a cualquiera. Y es que eso es lo que entendemos de Dios, hermano. Él no llama a cualquiera. Dice la palabra de Dios que manda a llamar a jóvenes de entre los príncipes. Jóvenes talentosos. Jóvenes capaces. Y es que, hermano, platicando apenas con mi esposa, le compartí algo que antes no le había compartido y yo se lo comparto a usted. Hace aproximadamente 13 años, hermano, como entre los 13, 15 años, pasé por una etapa de depresión por algunas características físicas que a mí no me parecían. Sencillamente pasamos por eso, a mí me pasó, hermanos. Oiga, que pasar por la vida usando lentes no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Y eso, hermano, trajo temor a mi vida, al grado de que las cosas que empecé a hacer para poder involucrarme en medio de una sociedad y ser aceptado, hermano, fueron cosas que hoy entiendo fueron reprobables delante de Dios. A lo cual tuve que humillarme, pedirle perdón, arrepentirme y cambiar y enderezar eso. No pude regresar el tiempo y borrarlo, no, porque no podemos hacer eso, pero sí podemos arrepentirnos y empezar a caminar en el camino correcto. Y le compartía que en esos tiempos de depresión, pues me sentía muy mal, estaba inconforme con mi físico, me sentía mal. Sentía que no era aceptado. Y entre algunas cosas que le compartía, nos reíamos, porque es gracioso a veces las cosas que tú tienes que hacer para poder entrar en medio de un sistema social que te inunda, que te bombardea con todo tipo de cosas. Y es el tiempo, es el mismo, ese tiempo de hace 13 años que te estoy compartiendo, no ha cambiado, hermano, es el mismo. Pero se le ha añadido ahora algo más, la mercadotecnia. Y es algo a lo cual ahora nuestros hijos, hermanos, se están enfrentando. Ahora a lo cual nuestros hijos, hermanos, dependen de una instrucción de parte de Dios a través de nosotros como padres para que ellos puedan entender de qué forma tienen que agradar a Dios. O sea que no estamos, hermanos, no estamos solamente como congregantes en un lugar sentados, no, Dios nos ha asignado a cada uno de nosotros, según la medida de fe que tenemos, una tarea específica. No dice la palabra de Dios, al que le ha dado el don de profecía, al que le ha dado el de servicio, siga sirviendo, al de dar, a veces el de servicio quiere que el que dé sirva, pero al de servicio le dice con esplendidez, tú da, no te fijes si lo necesito o no, usted. El problema es, hermano, que cuando el que tiene el don de profeta anhela el de servicio, o el de servicio anhela el de profeta, entramos en un problema y en una discrepancia, y la iglesia no puede avanzar por este tipo de situaciones, hermanos. Y le empezamos a dar lugar al sistema, y sabemos, hermanos, quién es el príncipe de este siglo. No es el hermano, no es el pastor, no es la hermana, no, es el enemigo que lo único que quiere hacer es estropear la obra de Dios. Pero de nosotros depende que esta obra no cese, hermanos.
¿Por qué? Porque el que edifica esta obra no es el hermano Aurelio, no es el hermano Daniel que canta, no es el hermano Miguel que proyecta, no. El que edifica esta iglesia es el Señor, porque es de la iglesia. Por eso cada petición que tú elevas a Dios, hermano, debe de llevar una porción de fe, creyendo que Dios va a hacer la obra. Yo me acuerdo, hermano, y a mí me pasó, yo no sé si a ti te ha pasado, a mí me pasó, yo oraba y yo esperaba que el pastor hiciera la obra. Cuando yo era, Señor, sana a mi hijo, yo esperaba que el pastor viniera a sanar a mi hermana, a mi mamá. A mí me pasó. Pero cuando entiendes que Dios es el que mete, Dios es el que saca, Dios es el que pone, Dios es el que quita, entonces te vuelves autónomo de Dios, dependiente de Dios. Y eso te libra, hermano, de muchas cosas. La palabra de Dios, la historia que te estaba mencionando, habla de un joven llamado Daniel, al cual, hermano, muchos hemos escuchado de él. Pero algo que particularmente me llama la atención de este muchacho es lo que él le dice al encargado de los eunucos. Por favor, acompáñenme al libro de Daniel, en el capítulo 1. Y dice el verso 8, después de que manda a llamar a los jóvenes, llegan estos jóvenes. El primer capítulo de Daniel, el primer capítulo, en su verso 8. Y a mí me llama la atención cómo el rey, hermanos, tiene que ocuparse. Es que yo jamás he escuchado de un rey que se la tome tan en serio para él mismo poner ración sobre su gente. Porque yo he visto un rey o un gobernador que da la orden y se hace, pero que él mismo como rey venga y él mismo ponga la ración, eso ya es algo que a nosotros debe de llamar la atención, hermanos. Porque el enemigo se está tomando muy en serio su papel para venir y desprogramarte de lo que tú ya tienes en tu corazón, que es servir a Dios. Y dice la palabra de Dios en el verso 8, y Daniel propuso, y esta es la parte clave, hermano, en su corazón. Todo lo que tú propongas tiene que ser propuesto en tu corazón. Si hay algo que solamente, leíamos hace un momento el primer verso, porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Y todo lo que salga de ti, hermano, la palabra del Señor lo dice. El Señor Jesucristo les decía a sus discípulos, porque del corazón salen los pensamientos, las malas intenciones, las borracheras, y de todo eso sale del corazón. El proverbista nos hablaba y nos decía, guarda tu corazón, de toda cosa guardada, lo que tienes que guardar es tu corazón, porque de él mana la vida. Y dice la palabra de Dios que este joven en su corazón propuso no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. O sea, hermano, no esperemos que alguien venga y nos ponga una regla. Mira, Iván, debes dejar de hacer esto porque no te conviene. Tienes que empezar. No esperes a que alguien venga. De tu voluntad debe de haber una propuesta en tu corazón. ¿Para qué? Para no contaminarte. ¿Por qué te hablé de la mercadotecnia, hermano? Porque hoy en día es increíble ver, hermano, y estamos entre hermanos, creyentes, hermanos, que su dependencia ha venido a ser las redes sociales.
Y sí, hermano, al final son una herramienta y es una herramienta grande. Incluso en Facebook, hermano, no tienen una página. ¿Cuánta gente no ha llegado a la iglesia por ver los videos en YouTube, las enseñanzas? Y gloria a Dios. Y damos gloria a Dios por eso. Pero si eso te está edificando, eso es lo necesario. Pero si el Facebook y de repente le cambias porque viste ahí el comentario de Chonita y te vas al perfil de Chonita y luego ya dejaste de ver el perfil de Chonita y empiezas a ver el de Juanito, eso ya no edifica tu espíritu. No sé si me está entendiendo. Si estabas viendo la enseñanza, me encantó esa enseñanza, hermano, hace no sé cuántos años, Muros de Lodo, muy excelente mensaje, hermano. Y estabas viendo y de repente salió el comercial de no sé qué y le das clic pues vamos a ver de qué se trata, y ese te lleva a otro, y ese a otro, y ese a otro. Perdiste el enfoque. Se perdió lo que Dios quería hacer en tu vida. Pero ¿sabes por qué se pierde esto? Normalmente pasa porque hay un descuido, hermanos, en nuestro corazón. Y es que algo que debemos de saber, hermanos, es que el pecado no nace en la acción, nace en el corazón. Cuando llegó un pensamiento a tu vida y este no fue extirpado en el momento y no oraste al Señor, quita, mira Señor, yo estoy viendo que la hermana me ve y, ay Señor Jesús, y si eso no lo quitaste, eso se va a tu corazón. Es que Señor, el pastor ya siento que ya habla más de mí, ya. O sea, eso si no lo quitas de tu mente, se va a tu corazón. Y al tiempo, hermano, al tiempo viene la obra. Entonces vemos la importancia, hermano, del nacer de nuevo. Porque, hermano, tiempo reuniéndose no garantiza que yo he nacido de nuevo. Yo te voy a confesar hasta cuándo nací de nuevo. Hace 2 años. Llevo 9 años en el Evangelio y hace 2 años nací de nuevo. ¿Por qué? Porque cuando no entiendes profundidades de Dios, vives una vida religiosa, vives una vida de apariencia, como lo que Jesús les señaló a aquellos hombres, una vida de hipocresía. Pero el nacimiento de nuevo, hermanos, viene a implantarse a nuestra vida por medio de Jesucristo. ¿No es verdad? Vamos al libro de Juan, al Evangelio, de Juan, al capítulo 3, Evangelio de Juan, capítulo 3. Y allá en la congregación, antes de conocer alguno de sus cantos, de los cantos que ustedes acostumbran a cantar, hermanos, hoy lo volví a escuchar. Ese canto, hermanos, a mí cuando la primera vez que lo escuché allá, todavía estaban con la hermana, ¿cómo se llama, hermana? Ahí, María de Jesús. Me quebrantó, hermano, porque verdaderamente mi vida, personalmente mi vida estaba así, hermano. Era una viña que tenía que tener frutos, pero estaba desolada. No había nada. Era una vida vacía. Y solamente el Espíritu de Dios vino a hacer una obra en mí. Lo que yo creía, hermano, hoy me siento, y no sé si se nota, hermano, pero estoy nervioso. Pero ¿sabes algo? Hace mucho tiempo, hace 2 años que no experimentaba eso. Porque ¿sabes algo? A veces, hermano, cuando lo sabes hacer, ya no dependes de Dios, porque ya lo sabes hacer. Y cuando sabes hacer algo no te da nervios, es tan natural lo que haces. Pero cuando dependes de Dios, dices, Señor, soy como esa bocina, Señor, porque la palabra es tuya. Y nos habla como vino el Señor Jesús a hablarle a este hombre llamado Nicodemo. Por favor, acompáñenme ahí a capítulo 3 y vamos a leer del 1 en adelante
Y dice el verso 1, Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 1, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Este era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Mire, este hombre sabía esto. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y el verso 3 dice: respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nuevamente dice, respondiendo Jesús, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este hombre le pregunta, le hace una pregunta, dice el verso 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Verso 5, Jesús le responde de la siguiente forma: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne pertenece a la carne, dice ahí, carne es, y lo que es nacido del espíritu pertenece al espíritu. Espíritu es. Es decir, nuestro Señor Jesucristo estaba hablando de algo espiritual, pero Nicodemo estaba refiriéndose a algo carnal. Cuando tú hablas con alguien carnal, pues van a hablar cosas carnales. Pero cuando tú hablas con alguien espiritual, vas a ser edificado, esa persona va a ser edificada, porque el Espíritu está edificando nuestras vidas. Pero ¿por qué Nicodemo no entendía estas partes? Y quiero puntualizar, y empiezo a terminar, hermanos. Quiero puntualizar dos partes muy específicas, hermanos. La palabra de Dios en el verso 3 nos da una referencia respecto al reino de Dios, pero en el verso 5 nos da otra de referencia quizá parecida, muy parecida, pero muy, hermanos, muy diferente. Dice el verso 3 que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede ver. O sea que para ver el reino de Dios tenemos que nacer de nuevo, hermanos. Tenemos que ser nuevas criaturas, dejando que al lado, atrás, lo viejo, la vieja manera de pensar, la vieja manera de vivir, la vieja manera de actuar, de responder ante las circunstancias y empezar a emplear lo nuevo. Y no sé si a ti te ha llamado la atención, pero a mí me ha llamado la atención cómo es que Dios quita las cosas viejas y empieza a emplear cosas nuevas. Hizo a un lado al viejo hombre llamado Adán y introdujo al nuevo hombre llamado Cristo. Hizo atrás al viejo pacto y estableció, como dice ahí, el nuevo pacto. Y Dios hace nuevas las cosas. ¿Con qué fin, hermano? Con el fin de perfeccionar nuestra vida. El apóstol Pedro, salud, hermano. El apóstol Pedro en el capítulo 5, el verso 10, responde de esta forma, escribe a la iglesia y dice: que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de haber padecido, hermanos, un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que no es mi obra, no es cuánto oro, cuánto ayuno, no, Dios me va, a través de mi oración, a través de mi entrega a Dios, Él me va a ir perfeccionando, renovando. Tu única obra que tienes que hacer es renovar una cosa, hermanos. Romanos capítulo 12, verso 2 lo dice: tu forma de pensar. ¿Cuál es tu tarea? Cambia tu forma de pensar. No te cierres, hermano. Ábrete a la voluntad del Espíritu. Y lo dice Pablo: no te conformes a este siglo. Es que, hermano, en la iglesia de allá así lo hacen, ¿por qué no lo hacemos así? No te conformes a este siglo. Es que yo me acuerdo que el hermano esto hacía y los de allá. No te conformes a este siglo. Hoy en día, hermanos, la normalidad ha invadido la iglesia. Es que es normal.
Es que es normal que los hermanos lleguen tarde, dicen a las 8 y empiezan a las 8:30. Es normal, hermano. No te conformes. Si ves que es normal, tú llega a las 8. Si ves que nadie llega, tú llega a las 8. Y la Biblia no dice, sino transformaos bajo la renovación. No dice la extirpación, la anulación. No. Está diciendo la renovación. Tienes que renovar tu forma de pensar, hermano. Es que, hermano, yo me acuerdo que antes lo hacíamos así. Bueno, hay que renovar nuestra forma de pensar. Los tiempos de antes no son como los de hoy. Lo único que permanece por los siglos es su palabra y nuestro Señor. Él es el mismo de ayer, el mismo de hoy y por los siglos. Y dice la palabra de Dios que para nacer de nuevo, para ver el reino de Dios, hay que nacer de nuevo. Pero en el verso 5, hermanos, el Señor Jesucristo establece dos principios eternos, hermanos. El bautismo, el nacimiento a través de agua, pero también a través de Espíritu. Es decir, yo no puedo, pero aquí quiero que note esta parte. Dice, el que no naciere de agua y de Espíritu, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar. Ya no dice ver, ahora dice entrar. ¿Por qué? Porque ver, mucho podemos ver. El pueblo de Israel vio la gloria, vio la nube, vio la columna, vio maná cayendo del cielo, vio la carne como volaba por ahí, vio todo. Moisés vio la zarza ardiendo. Pero Dios no quiere que seas espectador, porque el espectador le dice a Moisés, ve tú, porque nosotros tenemos miedo de comprometernos, de que Dios nos hable directamente a lo que tenemos que hacer. Mejor ve tú, y tú habla con Dios. Hazlo tú, comprométete tú. Al que llamó Dios fue a ti, no a nosotros, así que ve tú. Y se quedan a la orilla del monte. Esos son los que ven la gloria. Pero Dios te llamó a participar de esa gloria, a entrar en ese reino. Hace rato lo cantábamos, Señor, venga a tu reino. La oración de Cristo fue esa, Señor, venga a tu reino. Y cuando a los hombres les dijo, porque el reino está entre vosotros. ¿Por qué no lo entendían? Porque la palabra de Dios dice que viendo no iban a ver, que teniendo ojos, no iban a poder ver, que teniendo oídos no iban a poder oír. Y la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que para entrar en el reino de Dios, para ser parte, para ser protagonista, no espectador, sino protagonista de la obra de Dios, tenemos que nacer de agua y de Espíritu. Vuelvo a lo que te comenté hace rato, no te conformes con el agua. Tienes que ser bautizado con el Espíritu. Que hay un orden para Dios. Hermanos, no hay un orden. Pero lo que hay en tu corazón es lo que va a hacer que la mano de Dios se mueva y que venga el Espíritu sobre ti. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta que soy lleno del Espíritu y que el Espíritu mora en mí? La Biblia dice que tu cuerpo, hermano, es el templo del Espíritu de Dios. Es decir, tu cuerpo va a responder a dos cosas, no a tres, a dos cosas. A lo que es espiritual o a lo que es carnal. No hay más, no hay puntos medios. ¿Es de un lado o es del otro lado? Romanos capítulo 8 nos habla, el capítulo 6 nos habla acerca de los carnales. No sé si es el capítulo 8. Nos habla de los carnales y los carnales piensan en las cosas de la carne. Y para nuestro peligro y nuestro riesgo trae enemistad con Dios. Pero los espirituales piensan en las cosas del Espíritu. Mira que el carnal, hermano, vamos a hacer una campaña. Y el carnal dice, no, la obra la tenemos que hacer aquí adentro.
Bueno, bueno, vamos a meternos en ayuno y oración todos los que estamos ya aquí. Y cuando se promueve, vamos a orar, hermano, vamos. No, hermano, el trabajo es allá afuera. Oh, pues. Ese es el carnal, no entiende, no percibe, no puede distinguir lo que es la obra del Espíritu. El espiritual dice, vamos afuera, pero no descuidemos adentro. Porque cuando lleguen, ¿qué van a encontrar adentro? Ese es el espiritual. Percibe las cosas de Dios. Y el resultado, hermano, de que el Espíritu gobierne en ti son los frutos. No son obras. Yo quiero aclarar esto, hermano. No son obras, son frutos. Obras, todos hacemos buenas obras, hasta los impíos hacen obras. Y buenas obras ayudan hospitales, a asociaciones, y lo hacen bien, y que Dios siga usando a esos cuervos. Qué bueno. Dios usa a quien le quiere. A mí me impresiona que de Nabucodonosor Dios le llama a mi siervo. Y te impresionas y dices, Señor, ¿y yo cuántos años ya llevo en la iglesia y no me llama siervo? Y a este impío y le dices tu siervo. Y lo único que Dios te dice, hijo, tú haz lo que tienes que hacer. Pero hermano, en nosotros no son obras, son, porque dijo Jesús, por sus los conoceré. Entonces tú no vas a ser conocido por cuán bonito hables, por cuánta ayuda hagas. No, tú vas a ser conocido por tus frutos. ¿Qué frutos? ¿Qué frutos, hermanos? Que cuando vas manejando y te chocaron a propósito y te empiezan a insultar, todos los demás se dan cuenta que tú nada más dices y te ríes y dices, bueno, pues a lo mejor allá me iba a pasar algo peor. Ahorita nada más me detuvo el Señor. Esos son tus frutos. Y toda la gente pudiera, pero ¿por qué no te defiendes? No seas un menso, defiéndete, haz algo. Y tú sencillamente dices, bueno, pues Dios sabe por qué pasa. Esos son tus frutos. Vas caminando y de repente dame todo lo que tienes. Y sacas tu celular y les permíteme, te falta mi funda, mira, también mi funda. Esos son tus frutos. Esos son tus frutos. Tus frutos son, hermano, puedes hacer el así, sí, hermano. Que, tienes que limpiar aquí. Pero el hermano se dio cuenta que barriste la banqueta, regaste las flores, hasta el perro que estaba ahí le diste un hueso. Esos son tus frutos. Porque el fruto es dirigido por el Espíritu, no por el hombre. Porque la obediencia bajo el Espíritu, hermano, es dirigida por Dios. Porque a mí cuando el hermano me dice hazlo, yo estoy escuchando a Dios que me esté diciendo que lo hago a través de su Hijo nada más. Y eso es, hermano, lo que nosotros nos va a ayudar a crecer en nuestra vida. La fe que tú empleas cada vez que oras, hermano, es una fe recíproca. Es una fe que Dios va aumentando en tu vida. Romanos, el apóstol Pablo lo dice, tenemos una medida de fe. Una medida de fe. Tú te darás cuenta que hay hermanos que no le tienen miedo ni a la muerte. Y hay otros que dicen, ay Señor. Hay una medida de fe. No todos tenemos la misma fe. Pero por ese que tiene temores, ¿qué tienes que hacer tú? Orar. ¿Por qué se inició esa cadena, hermano? Porque todos tenemos necesidades. Porque a lo mejor él sí tiene amor, tú a lo mejor no. Bueno, Él va a orar por ti. Pero a lo mejor tú tienes gozo como Él no. Tú dices, gloria al Señor, venga a tu reino, Dios. Y sientes como el reino está. Y el otro tú lo ves así, Señor, sí. Venga a tu reino, venga a tu reino. Hermano, todos necesitamos de todo. Por eso la iglesia es, hermanos, la figura de un cuerpo. Al revés, perdón. El cuerpo es la figura de la iglesia. Siendo ¿quién la cabeza, hermanos? Cristo. Miembros los unos de los otros. Bien, hermano. ¿Qué son miembros los unos de los otros?
Esto no es miembro los unos de los otros. Bueno, tú estás sentado, estamos juntos, pero tú estás allá. Alabemos al Señor así juntos. Eso no es miembro los unos de los otros. Miembro los unos de los otros es esto, hermanos. Yo necesito de Él y Él necesita de mí. Espero que necesites de mí. Y Él necesita de mí. Eso es ser miembro los unos de los otros. Porque siento lo que Él siente y Él siente lo que yo estoy sintiendo. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Demos gracias a Dios, hermanos. Dios es bueno y Dios sabe por qué hace las cosas. La palabra de Dios dice: todo lo que pidieras al Padre en su nombre, Él lo va a hacer. ¿Qué petición hay? Hace rato orábamos por las peticiones, pero también hay peticiones que no podemos compartirlas entre todos. Hay peticiones, hermanos, que a veces ni con la pareja lo podemos compartir. Hay peticiones, hermanos, que tienes que meter la cara a la almohada y orar a solas con Dios. Bueno, por esas peticiones vamos a orar en esta noche. Cada uno, hermano, cada uno ore ahí. El ministro va a orar, manos por todos. El servidor, vamos a orar por ustedes, esperando que también ustedes oren por nosotros. Le doy gracias a Dios, hermanos, por la mujer que puso a mi lado, porque me ha predicado sin estar aquí al frente, porque ha sabido ser una hija de Dios. Y no es, hermano, no es con ese fin, es con el fin de que Dios sabe lo que hace y Él sabe por qué lo hace. Amén. Vamos a orar, hermanos. Les invito a que nos pongamos sobre nuestros pies. Quisiera que nuestro hermano Aurelio nos dirigiera, por favor. Acuérdate, la oración que vamos a hacer en esta noche es esas peticiones, esas necesidades. No llamémoslas ocultas, porque hoy van a ser expresadas al Padre, pero esas necesidades que en esta reunión no podemos compartir, hermanos, porque ciertamente hay necesidades que no podemos compartir, que son propias entre Dios y nosotros. Y el ministro va a orar por ustedes. Amén. Y un servidor. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a hacer uso de la promesa, hermanos. Creo que es evidente que el Señor está en este lugar, hermanos. Creo que podemos con confianza acercarnos al trono de la gracia. Dice su palabra que el que se acerca debe de creer que hay Dios y que es bueno. Y entendamos, bajo un nuevo pacto estamos. Como lo citaba el hermano, sencillamente lo viejo ha caducado y Dios lo ha removido para establecer un pacto más excelente, el pacto de la gracia, pacto que se cumplió y que ganó cabalmente nuestro amado Salvador Jesucristo. Por esa causa podemos acercarnos hoy con mucha confianza, siendo una noche de oración, y poder externar nuestra carga, hermanos, con mucha confianza, sabiendo que esto lo propició Dios, porque nada hemos arreglado las cosas. Sencillamente, caminando con Cristo, hemos llegado a la conclusión que Él predestina muchas cosas, que Él tiene ya acomodados los tiempos para cada uno de nosotros. Y bien dijo el hermano, es bueno moverse por el Espíritu y no por un itinerario humano. Es bueno irnos renovando en el espíritu de nuestro entendimiento. Por tanto, hoy, esas cargas personales que no puedes compartir con nadie excepto con el que las perdona, vamos a orar por ellas y Cristo las va a perdonar, porque Él ha prometido que no va a menospreciar a ninguno que tenga una actitud de humillación, a ninguno que tenga una actitud de confianza, una actitud de querer cambiar. Él no lo va a menospreciar. Amén. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por haber enviado a Jesucristo.
te damos muchas gracias por haber enviado tu buen Espíritu, porque Él es el que ha contendido con nosotros, porque Él es el que nos ha avisado las cosas que vendrán, porque Él es quien nos ha consolado y porque Él es quien como pecadores nos ha convencido. Padre, muchas gracias. Hoy queremos acercarnos para poner esas cosas a las cuales David le llama: líbrame de mis errores que me son ocultos, porque muchas veces ni siquiera las alcanzamos a entender en la gravedad con que tu ley las condena. Pero hoy queremos, Señor amado, confesarlas. Hoy queremos ponerlas en tu altar, Padre amado, sabiendo que en el propiciatorio la sangre preciosa de nuestro Salvador fue vertida, y que tú puedes, con tu gracia, limpiar a cada uno de nosotros, cubrir nuestras faltas, cambiar nuestro testarudo corazón y poner un corazón de carne. Tú puedes, por las virtudes de Cristo, quitar el espíritu carnal y poner tu buen espíritu, Señor. Padre, tus leyes en nuestra mente para poder vivir agradándote. Eso es lo que queremos en esta noche. Eso es lo que estamos deseando. No hay paz en nuestra alma, no hay paz en nuestro corazón. Hemos intentado de una manera y de otra, y como decía el hermano, solo hemos llegado al punto de poder decir: he visto el reino, lo he visto, pero no hemos entrado. Queremos ser parte de ese reino que no consiste en qué tanto tengo, qué tanto disfruto, qué tanto impacto, qué tanto soy aceptado, sino ese reino que consiste en justicia, en gozo y en paz. Señor, toma nuestra carga. Toma la carga de mis hermanos que no pudieron venir hoy. Quizás esa misma carga los aplastó, los demolió en su lugar, y se sintieron tan condenados que ni siquiera se sintieron dignos de asistir a tu casa, Señor. Te pedimos, hazles saber que no es por obras, sino por gracia. Hazles saber que tú quieres llevar su carga y que tus hombros y espaldas son más anchos que cualquier carga que pudiéramos traer nosotros. Señor, aquí estamos. Aceptamos que por la desobediencia de uno vino la maldición y la muerte a muchos, pero también podemos confiar que por la obediencia del segundo Adán vino la vida eterna a muchos. Hermanos, la Biblia dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Dice que para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy, con toda confianza, confiésale tu pecado. Con toda confianza, avergüénzate. Con toda confianza puedes decirle: ya no puedo más vivir así. Quiero un cambio verdadero. Y Él solícito, dispuesto lo hará, porque Él no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo fuera salvo por Él. Por tanto, Señor, te alabamos y te bendecimos. Padre, somos entregados hoy a aquella forma de doctrina que dice tu Escritura, que el que confesare su pecado y se apartare alcanzaría misericordia, y el que creyere en ti, aunque estuviera muerto, vivirá. Señor, hoy con nuestro corazón, Señor amado, lo creemos para justicia, y con nuestra boca lo confesamos para salvación. Señor amado, gracias te damos en esta noche. Gracias por ser tan bueno. Gracias porque tienes cuidado de cada uno de mis hermanos. Conoces sus cargas, conoces sus necesidades. Por eso es que nos has hablado de tal manera, Señor, que has reconfortado nuestra aflicción, Señor, nuestra alma afligida. Muchas gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Gracias, gracias.